Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 145. Estamos en este espacio de luz que ilumina mi camino. Y como dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que esta palabra sea esa luz que ilumina el camino en el día de hoy. El tema de hoy es no puedes fallar. Estamos en el episodio 145. Vamos a tratar el tema no puedes fallar. Goliat era un gigante, medía casi 3 metros, 9 pies de altura, era un campeón y llevaba una armadura pesada y firme, gritando desafió al pueblo de Dios. Además de los gigantes en lo físico, existen también gigantes metafóricos. Un gigante es un problema o una situación de gran tamaño, aparentemente insuperable. Los gigantes personales podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con la salud, el matrimonio, la familia, las relaciones o la falta de relaciones, trabajo o falta de trabajo, otros problemas de trabajo o algún pecado, tentación, adicción, miedo, soledad, desánimo o deuda. Los gigantes nacionales, por lo menos en el Reino Unido, por ejemplo, incluyen los delitos con arma blanca. También lo vemos aquí en nuestra nación. La falta de vivienda, la ruptura de matrimonios, la vida familiar y la comunidad. Eso también lo vemos aquí en Colombia. El hacinamiento en las prisiones, las carencias en la educación y el declive de las iglesias. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar al país, revitalizar la iglesia y transformar nuestra sociedad. Los gigantes mundiales incluyen pobreza extrema, resultante en 30.000 niños mueren cada día, enfermedades prevenibles, o sea, ellos podrían tratarse o prevenir estas enfermedades, pero mueren porque no hay un sistema de salud correcto. Millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos una cura relativamente fácil. La necesidad de educación básica universal. Casi 1.000 millones de personas son analfabetas y la necesidad mundial de agua potable, la cual podría ser financiada con la cantidad de dinero que los europeos gastan en helado cada año. Cuando nos enfrentamos a un gigante, solo hay dos actitudes posibles. Una, es decir, es tan grande que no hay nada que yo pueda hacer, o la otra, es decir, es tan grande, pero no puedo fallar. ¿Cuál actitud quieres tomar tú? ¿La de decir que no puedes hacer nada o la de decir que no puedes fallar? Vamos entonces a Salmo 67. Vamos a leer todo el capítulo que consta solo de 7 versículos. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Para el director del coro cántico, Salmo, acompáñese con instrumentos de cuerda. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Amén. Amén. Declaramos que así sucederá en nuestra nación Colombia. Declárelo en su nación. Si usted está leyéndolo desde otra nación, declárelo allí, en su nación. Crea esta palabra, créala y vívala, porque el Señor puede hacer grandes maravillas. El primer punto que vamos a tratar hoy se llama piensa globalmente. Dios ama al mundo entero. Él quiere que todas las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista oró por la bendición de Dios a su pueblo, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Vemos en este salmo que la visión global para el pueblo de Dios más allá de las fronteras fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El salmista ora por todo el mundo. Si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, necesitamos una visión global. Las palabras de este salmo son acerca de Dios. El tamaño de su visión dependerá del tamaño de la visión que tengas de Dios. Como dijo A.W. Tozer, indicó, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Esta es una clave, porque de nuestra visión depende del tamaño
nuestra visión depende del tamaño que nosotros tenemos de Dios. Si creemos que es un Dios pequeño que no puede bendecirnos, pues así estaremos toda la vida. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ampliar la visión, que nos ayude a pensar como Él piensa. Amado Señor, en este momento acudimos a ti en el nombre de Jesús. Mira a todos mis hermanos que están allí conmigo reunidos a través de esta red social. Te pido por favor que tengas piedad de nosotros y que bendigas nuestras vidas. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Haz conocer tus caminos en la tierra y que tu salvación entre a todas las naciones. Oro para que pueda haber un reavivamiento global y que todas las personas te alaben. Que cada iglesia, en cada ciudad, en cada lugar, en cada país, te alaben, Señor, y que verdaderamente tú seas el Rey de cada uno. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Juan capítulo 15. Vamos desde el versículo 1, todo el capítulo, y leeremos también del capítulo 16, los primeros 4 versículos. Juan capítulo 15, verso 1, dice así. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y así desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el que da su vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que mi Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Odio del mundo. Si el mundo los odia, recuerde que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también escucharán a ustedes, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia, a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan milagrosas que nadie podría hacer, no serían culpables, pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras: me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Juan capítulo 16. Les digo estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido a mi Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Amén.
Bueno, vamos entonces a estudiar este texto con el segundo punto que se titula Testifica acerca de Jesús. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Tener a Jesús como amigo te permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en tu iglesia, en la sociedad, desde una perspectiva única. Es una perspectiva primero personal. Jesús nos dice que hay dos secretos para fructificar como cristiano. El primero es la poda. El propósito de la poda es que puedas tener aún más fruto. El dolor, la aflicción, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción y la ambición frustrada son algunas de las formas en las que tu vida es podada. Así como se podan las plantas, también tu vida es podada. La poda parece algo muy cruel. A veces queda como un muñón desgarrado para hacer frente al invierno áspero, pero somos podados para algo nuevo y cuando la primavera y el verano vuelven, hay una abundancia de fruto. El afilado cuchillo de la poda trae a fin de cuentas un fruto y bendición. El segundo secreto para fructificar es la cercanía a Jesús. No puedes enfrentarte a los gigantes solo. Como se expresa en la traducción el mensaje, Jesús dice, cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Cuando Él dice, separado de mí no puedes producir nada, solo lograrás enfrentar a los gigantes si permaneces cerca de Jesús. Cultiva una amistad creciente con Jesús, pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando y escuchándole a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Jesús asegura que si permaneces cerca de Él, sucederán tres cosas respecto a tu fruto. Primero, tus oraciones serán contestadas. Segundo, Dios será glorificado. Y tercero, tu gozo será completo y desbordante. Jesús quiere que estés lleno de gozo y plenamente vivo. No hay mayor alegría que saber que eres valorado, precioso y amado por Dios y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor gozo que dar vida eterna a los demás en Jesús y con Jesús. Ahora en la iglesia de hoy enfrenta gigantes desmesurados. El gigante más grande es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Jesús enseñó, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahora a nivel de la sociedad, Jesús nos advierte que enfrentaremos el gigante del mundo que nos odia. Advierte, si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Él señala que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Hoy en día hay partes del mundo donde esto es literalmente cierto. Pero también hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado. Jesús advierte que donde quiera que estés debes esperar oposición, odio e incluso persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta, pero Jesús promete, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y también ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo te permite testificar sobre Jesús y afrontar estos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad transformada. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias por llenarme de tu presencia. Gracias porque me llamas tu amigo, ya no soy tu siervo, sino tu amigo. Gracias, Señor, por hacernos tus amigos. Queremos servirte desde esa perspectiva. Ayúdame a amar a los demás, así como tú me has amado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a leer primero de Samuel. Ubíquese en el capítulo 16, vamos a leer el capítulo 16 y el capítulo 17. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Primero de Samuel 16. Samuel unge a David como rey. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó.
Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó un rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de ojos hermosos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel lo tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. David sirve en la corte de Saúl. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo acá. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuerno lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Samuel capítulo 17, primero de Samuel. Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Danim, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3.000 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíeme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Isaí envía a David al campamento de Saúl. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va.
Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteos quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas de Israel lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desfilar en Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de las hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David le preguntó a los soldados que estaban cerca con él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano o al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibía la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo. David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Amén. Vamos entonces a estudiar el tercer punto y el último punto de este devocional del día de hoy. Recuerden que se titula No puedes fallar. Y el tercer punto se titula Confía en Dios. David fue agraciado de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural. Era bello y tenía buena presencia. Era talentoso musicalmente hablando. Era un orador experto. Tenía habilidad atlética. Era un líder. Tuvo éxito y llegó a ser muy famoso. Sin embargo, por ninguna de estas razones Dios lo usó. El Señor le aclaró a Samuel: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David estaba indignado por el desafío de Goliat al Dios viviente, pues era un líder valiente, exhortó. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que David abordó ese gigante? La primera lección es que niega el rechazo. Eliab le preguntó a David: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. Sin embargo, David se apartó de Eliab. La lección que aprendemos aquí debe ser no desanimarnos ante el rechazo o el maltrato. Como escribe Joyce Meyer, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad, que mantenga su corazón puro al negarse a permitir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento o la falta de perdón lo detengan. La segunda lección es participa. David ofreció sus servicios a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Siempre me conmueve e impresiona ver la forma en que nuestra congregación está dispuesta a ofrecer sus servicios, orar, servir y dar. Así es. La tercera lección es confiar en Dios. Saúl le respondió a David: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Pero David explicó: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él.
En última instancia, la razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat es porque era el ungido por Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven con en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. La única manera en que podrás enfrentar a los gigantes en tu vida, en la sociedad y en el mundo es a través de la unción del Espíritu Santo. No busques otra forma, no busques estrategias, solo busca la presencia del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, cuando me enfrento a los gigantes, necesito la unción de tu Espíritu Santo sobre mí y tu presencia conmigo. Dame coraje para no huir, para no desanimarme y renunciar. Lléname del poder de tu Santo Espíritu para poder enfrentar a los gigantes y vencerlos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el comentario de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Ella toma este pedacito donde dice: el Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves, la gente juzga las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muchas veces he caído en juzgar a la gente por su aspecto exterior, dice la pastora Pipa. Con frecuencia he conocido a personas que son extremadamente calladas y modestas en el exterior, por lo que apenas me he apercibido de ellas, pero resulta que están cambiando al mundo a su alrededor de formas maravillosas. David, sin embargo, tenía un aspecto elegante, con hermosos rasgos y era de buena apariencia. Ya estoy impactada, dice la pastora Pipa. Bueno, hemos llegado al final de este devocional y recuerde que en tu mente debe estar: no puedo fallar. Quítate ese pensamiento de que no puedo hacer nada para enfrentar a este gigante. Más bien ponte en tu mente: no puedo fallar. Tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida y por eso no voy a fallar. Bueno, muy bien, recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.